Bueno, bienvenidos estudiantes al cursillo gratuito del Centro de Estudiantes Universitarios del Interior residentes en Asunción para la preparación de becas del Gobierno del Paraguay 2024. Nuestro tema de hoy es contenidos del texto, superestructura, ¿verdad? Continuando superestructura, seguimos con algunas definiciones y con algunos temas también nuevos. A ver, ¿quién se recuerda de la clase 4? Apelando un poco a que es una continuación de la clase 5. Karen, ¿recordás algo? A ver si le ayuda Margaret o Eliezer. Espera, que profesor, porque se mezcló un poquitito la información en mi cabeza. Yo no me A ver, acuerdo ¿quién le tampoco, ayuda? profesor. No puede ser eso. Ahora Era estamos sobre con el lo... estilo cognitivo y eso, profe, no era. Muy bien, sí. Tenemos algunas tareitas, algunos puntos específicos en el Classroom. Les invito a que vayan ingresando, como así también revisen nuevamente las clases anteriores en la página oficial del CEUNIRA. Denle sus me gusta para que esto también pueda llegar a la mayor cantidad de me gusta por un lado y por otro al darle me gusta, entonces va compartiendo también a sus otros seguidores, ¿verdad? Y de esa forma también le echen una miradita a los temas anteriores. Bueno, a ver, ¿ya te recordaste de algo más, Margaret? Y También eso es lo que estamos me... dentro de ya, el contenido de superestructura, ¿verdad? Tocamos vez pasada o clase pasada el género literario, algo de lírica, como era el género literario épico narrativo, después la novela, el cuento, con algunos ejemplos, la leyenda, la fábula. ¿Recuerdan? Funciones y niveles de lenguaje después como un nuevo tema. Eso se centraba de acuerdo a quién, ¿verdad? A quién era el referente, a quién era el emisor, el receptor, el mensaje, el código y después, por último, los niveles. ¿Niveles de qué? Niveles del lenguaje. ¿Quién recuerda algo del nivel del lenguaje? Por lo menos un nivel, a ver si podemos recordar. El más sencillo de todos. Vulgar. Muy Coloquial había bien, uno. muy bien, excelente. Vulgar. Coloquial. Muy bien, excelente. Y con sus características, ¿recuerdan? Bueno, entonces continuando la clase 5 que sería una continuación, entonces vamos a descubrir que tenemos en el primer slide. Tenemos una tipología de personajes. A ver, vamos a quedarnos acá en el término, ¿verdad? En el título, tipología de personajes. ¿A qué creen que se refiere cuando hablamos de una tipología? Se clasifican en varios tipos de personajes, ¿o no, profe? Excelente, puede Serían, ser. pueden ser tipos o no. También, Tipos. excelente, muy bien. Tipo clases. A ver, otro más por último para ir avanzando. Ya no quedan. Bueno, vamos a ver, vamos a descubrir. Entonces, tipología de personajes, dice él. O sea, cada uno tiene una característica, ¿verdad? O sea, yo puedo representar un personaje o como persona misma puedo tener una forma de ser. Karen puede tener una forma de ser. Margaret, Eliezer también, ¿verdad? De repente cada uno es un ser irrepetible, ¿verdad? Y con una cierta característica. De la misma forma, entonces, existen tipos de personajes que vamos a ir descubriendo. En este caso tenemos al primer personaje tipo.
es modelo arquetipo, dice. Reúne peculiaridades comunes a otros que en parecidas circunstancias proceden de la misma manera. Entonces, en este caso, personaje tipo también podríamos comparar con algún modelo, con alguien que yo me quiero parecer, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Empiezo ¿qué? A copiar las cosas comunes, ¿verdad? De ese personaje, sin mezclar, ¿verdad? Entonces, yo de repente puedo adquirir una cierta tipología de, de, de lo que yo estoy imaginando, ¿verdad? Y me comporto como tal. Ahí estoy utilizando un personaje tipo. Después tenemos a los héroes. ¿Qué es un héroe? Es un personaje tipo, pero se constituye en el paradigma, el ejemplo, en el modelo de las virtudes ideales de su comunidad, de su tiempo. De niños, de repente, todos tuvimos un héroe, ¿verdad? Eso no me pueden decir que no, porque pasamos por la niñez y sí o sí tomamos un héroe de repente. Y si no, entonces nuestro primer héroe pudo haber sido nuestra mamá o nuestro papá, que estuvo ahí. Y después ya los personajes animados o los personajes de ciencia ficción, ¿verdad? A eso se refiere. Después tenemos un antihéroe. ¿A qué se refiere? Justamente acá tenemos héroe, antihéroe. ¿Qué se le agregó acá? Clase 2 acá tenemos. ¿Cómo se llamaba esta palabrita que tiene antes de la raíz? Antes sería sinónimo de contrario. Sí, pero ¿cómo se llama finalmente esta clasificación? O sea, Un prefijo. un prefijo, un prefijo. Muy bien. Recuerdan que en el lenguaje vulgar ya teníamos que cambiar el lenguaje técnico, porque ya estudiamos el lenguaje técnico, o el lenguaje coloquial, ya teníamos que cambiar. ¿Cómo cambiamos nosotros de un lenguaje a otro? Con el aprendizaje de que de los conceptos de las nuevas palabras y al mismo tiempo aplicamos esas palabras o aplicamos ese concepto cuando se nos consulta, ¿verdad? Entonces ahí nosotros tenemos un crecimiento porque vamos adquiriendo una riqueza de vocabulario y al mismo tiempo una riqueza intelectual. No importa si se van equivocando, obviamente pueden volver a verificar, me equivoqué, y hacen un autoanálisis nuevamente, una verificación, y en la siguiente ya les sale mejor, ¿verdad? Pueden responder y si se equivocan no hay ningún inconveniente. Se vuelve a verificar nomás otra vez. Por eso siempre recurro a la clase tanto, a la clase X. Está bien a ver sus me gustas si de esa manera me siguen. Sus dedos arriba, pulgar arriba, excelente. Excelente, bueno, se entendió. Bueno, entonces un antihéroe que es la negación del modelo del héroe, carece de las características y de la tipología. El famoso yo no quiero ser como tal. El famoso la mala o el malo de la película. Entonces, ¿qué estamos creando cuando tomamos un modelo que no queremos representar? Sería un antihéroe. ¿Está bien? Seguimos. Personaje colectivo. ¿A qué se refiere esta tipología de personajes? Es un personaje que representa a un grupo de personajes, como si fuesen, debería ser, la encarnación de una comunidad. Presentan analogías de nivel, de actitud, de circunstancia. Ejemplo, una representación del pueblo o de los súbditos del rey. Una mezcla ya de todo un poco sería. Cuando hay varias representaciones que uno mismo puede hacer o justamente en esa colectividad que todo el mundo representa algo. Esto normalmente se da cuando se dan las filmaciones, teatros, etcétera. Después tenemos a los personajes de carácter. ¿Qué nos dice según esta tipología? Que se le reconoce por su singularidad, aunque pueda haber otros personajes que se comporte como él, pero que no forma parte de un grupo, de un tipo, de un modelo.
A ver, ¿qué pueden dar un ejemplo de personaje de carácter con la definición? A ver si se está entendiendo. Miren, tienen por ejemplo, sus ejemplos. O de repente podemos construir un personaje carácter. Mente diferente a los otros o no, pero sería algo así, Dice, porque hay esa singularidad, ¿verdad? Que alguien muy sí, diferente al resto, por más que hayan así parecidos, tiene algo que le diferencia totalmente, ¿verdad? así es, así es. Pero ¿qué significa, qué sería esa singularidad entonces, finalmente? Un personaje único o diferente. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, la usurpadora, vaya, novela y otra vez mi ejemplo, ¿verdad? La usurpadora. Yo después, gracias a mi madre, ¿verdad? Soy tan novelero que teníamos, el famoso éramos tan pobres que tenía que ver novela y noticiero con ella. Que, bueno, entonces puedo comparar este personaje, la usurpadora, yo no puedo encontrar en otra persona, por más de que le copien, tiene una singularidad, una única forma de, ¿verdad? Encima representaba a dos personas, prácticamente. Entonces a eso se refiere el personaje carácter que eh, varios la quieren copiar, pero imposible, ¿verdad? Tiene una singularidad que le diferencia de igual forma. Es única. Después tenemos el personaje pareja. Se forma con dos personajes que comparten la misma peripecia con una relación de unidad, aunque presenten diferencias individuales. Los componentes pueden ser colectivos. Y acá parece que cae mi personaje, ¿verdad? ¿O no? Pero es que es peripecia. Por ejemplo, es un doble. Por ejemplo, Rápido y Furioso, vamos a ver. El Vin Diesel, por ejemplo, se tira con el auto, ¿verdad? A cierta altura, pero después la cámara le enfoca de costado y ahí está un doble. Y ese doble es lo que sufre los golpes, etcétera. A eso se refiere el personaje pareja, ¿verdad? Pero la peripecia en sí se refiere al drama ya, ¿entendés? Entonces hay un cambio de situación, pero le cambian a la persona al mismo tiempo. Lo mismo pasó con este rubio de la misma película, ¿verdad? Que murió, ¿verdad? ¿Cómo se llama este rubio de Rápido y Furioso? No recuerdo bien su nombre. A ver si quién recuerda. Quiero Paul Walker, algo así, Walker. ¿verdad? Bueno, y O'Connor. lo que es, no, Conner es el Vin Diesel, ¿no? ¿O no? O'Connor, creo que sí, O'Connor. O'Connor es el personaje y El Paul personaje, dice sí, el nombre verdadero del tipo. Bueno, este falleció, entonces le pusieron directamente un doble y ya no da gusto, ¿verdad? Porque ya no es lo mismo, ¿entendés? Y hay un personaje de pareja de esa forma. Por eso dice, se forma con dos personajes que comparten la misma peripecia, ¿verdad? Va dentro de la trama, dentro del drama, ¿verdad? Tienen que actuar como tal, iguales tienen que hacer. Igual tiene que comportarse al igual que este nuevo autor, ¿verdad? Con una unidad, con una relación de unidad, aunque presenten diferencias individuales, ¿verdad? Los dos tipos no son los mismos, son diferentes. Y pueden ser colectivos, y si colectivos es justamente porque pueden cambiar de persona en persona o personaje en personaje. ¿Se Entonces entiende? sería más o menos la forma. Se forma con dos personas que comparten la misma trama, sería entonces. Así mismo, así mismo, así mismo. Ahí está. Selva levantó la mano, a ver, Selva. Parece que no quiere hablar Selva. acá, perdón, en vez de prender mi micrófono, salí de la clase. La clase. Ahí dice los componentes que tienen que ser, ahí dice, aunque presenten diferencias individuales, o sea, no Sí, son técnicamente lo mismo y no son tampoco un doble. ¿No sería otro tipo de ejemplo?
Por eso se forma con dos personajes. Por eso me fui al ejemplo del Paul Walker de Rápido y Furioso. Se forman con dos personajes que comparten la misma peripecia. O sea, tú me preguntaron el concepto de peripecia, ¿verdad? Porque yo me estaba preguntando si no sería, por ejemplo, hay dos obras o dos películas, la trama es Sí, la misma, le pasa lo mismo a los protagonistas, pero son de diferentes películas. puede ser. Puede ser también al lugar tu apreciación, ¿verdad? Pero sigue habiendo un cambio, ¿verdad? Y a ese cambio se refiere, a ese cambio de personaje o cambio de lo que estás haciendo lo mismo, pero que cambia, no cambia la trama y cambia la persona, el personaje, nomás a la persona que está representando ese personaje es lo que cambia. ¿Se entiende? Ya, bro, gracias. Bueno, después tenemos el personaje triángulo. Es un esquema de pareja con un oponente a ambos. Los componentes pueden ser colectivos. A ver si acá podemos revisar algún ejemplo. ¿Sería, por ejemplo, que los héroes de una película tengan un enemigo en común o no, no aplica? Sería como el ejemplo anterior. Así es. En O sea, que Batman, son tres personajes. sí, eh, así es. Así es. Batman y Robin Pico eran amigos, ¿no? ¿Quién era el malo? El Guasón, algo así. Bueno, son normales y Eh, según Batman y Robin eran malos. bueno, ahí hay un personaje triángulo, un personaje peligroso, ¿verdad? O un mismo personaje puede actuar de las tres formas, también se puede entender. Bueno, después está en el hombre araña, también este tan malévolo que de repente era buenito, era el papá eh, de uno de los amigos del hombre araña, después era empresario y al final era el señor de malas intenciones, ¿verdad? Y así, vamos más. Después tenemos al personaje estático. No modifica su modo de ser, su actitud, sus valores en toda la historia. También se le conoce como el personaje plano, ¿verdad? Pasa normal, pasa desapercibido de repente, pero el personaje siempre está actuando de la misma forma. Después, al personaje evolutivo, altera su modo de ser, sus ideales, sus valores. No es el mismo que era al principio de la historia. Es un personaje redondo con una personalidad profunda. ¿A qué ejemplo podemos agregar? Un personaje evolutivo. Su nombre lo dice, ¿verdad? Va creciendo y tipo cuando cuenta una historia de alguien. Marilina podemos caer, ¿verdad? En ese ejemplo. En esa trama, o sea, en ese espacio de lo que fue la grabación, ¿verdad? Pudimos apreciar qué cosa, cómo fue el personaje, ¿verdad? Cómo fue creciendo. Alteró no su forma de ser, sí. ¿Verdad? ¿En qué sentido? En que fue creciendo de acuerdo al nivel de edad que tenía y bueno, y eso es lo que pudimos observar. Se comportó con la característica o con la tipología de personaje evolutivo. Después tenemos, sí, No, dime. ese otro entonces no podría ser comparado con ese, el amigo de Spider-Man, justamente que era bueno y después se fue volviendo malo, ¿o no? Porque tipo tuvo un desarrollo Amigo de malo. Spider-Man, pero también fue malo. Sí, fue malo. También.
Sí, Genera sí, también. fue- no entiendo. Fue una evolución entonces dentro de su comportamiento, un cambio dentro de su comportamiento. Por eso dice, altera su modo de ser, sus ideales, sus valores, no es lo mismo que era al principio de la historia, es un personaje redondo con la personalidad profunda. ¿Se entiende? Sí, 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 se entiende. Sí. Bueno. Después ya tenemos un nuevo título. ¿Me puedes leer, Margaret? Estructura temporal, dice. Vale, profe. Dale. La estructura temporal consiste en la ubicación de los núcleos estructurales con respecto al tiempo de la historia que puede organizarse en forma lineal o quebrada. Muy bien. ¿Qué podemos definir con este pequeño concepto de la estructura temporal entonces? Su nombre ya lo dice, ¿verdad? Núcleos estructurales con respecto al tiempo de la historia. Trama también a veces le llamamos. Porque siempre le pongo ejemplo en la novela también porque no cuento, ¿verdad? Podemos agregar acá. Porque en las novelas normalmente hay varios personajes y cada personaje entonces, o cada integrante, ya sea principal o secundario, de repente tiene una historia que se le sigue. En La Usurpadora había una historia de ella, ¿verdad? Había una historia del tipo, había una historia de la empleada doméstica. Entonces hay una forma lineal y una forma quebrada, ¿verdad? No todo el tiempo era la usurpadora, sino también había los personajes secundarios donde seguíamos las, las formas de, ¿verdad? Las formas de qué, de tiempo de la historia. Entonces tenemos las ideas otra vez dentro de la estructura temporal. Menciona que principal y secundaria de párrafos, idea central del texto, deducción de ideas, tema, progresión, temática y mensaje, ¿verdad? Esto ya es general, ya. Una idea dentro de un, a ver, de un texto cualquiera. ¿Qué podemos obtener? ¿Cómo así, profe? ¿Cómo, Margaret? No, no entendí bien. ¿Cómo así? No, con referencia a las ideas. Puede haber una estructura temporal. ¿Qué es una estructura temporal? Es un concepto, pues, ¿verdad? Consiste en la ubicación de los núcleos estructurales con respecto al tiempo de la historia, una estructura temporal. ¿Qué es una idea? Una idea puede ser principal, secundaria de párrafo, idea central del texto, deducción de ideas, tema, progresión temática y mensaje. Ah, ya, ya, Eh, ya, ya entendí, ya, profe. Gracias. bueno, una idea también puede ser una representación, ¿verdad? ¿Qué es una representación? Es lo que yo creo que para mí es. Entonces, a partir de lo que yo creo que para mí es, automáticamente ya podemos definir que es una idea, ¿verdad? ¿Se entiende? Algo que yo conozca es una idea. Entonces, si yo leo algo, al mismo tiempo de leer estoy interpretando, al mismo tiempo de interpretar, entonces ya puedo deducir. Y al deducir, ¿a qué estoy recurriendo? A una idea, a lo que me parece. Me parece que en el texto esto. Entonces, de ahí podemos entresacar. Vamos a leer más adelante, ¿verdad? Con los slides, que es una idea principal, secundaria de párrafos, etcétera. Pero independientemente a eso, ¿qué es idea? Es una representación de algo.
directamente de que podemos formar con el razonamiento. ¿Por qué razonamiento? Al momento de la lectura o de la imaginación. Me hago una idea de cómo es Margaret, por ejemplo. Entonces ya automáticamente mi cerebrito empieza, no tiene cabello de color azul, ¿verdad? Entonces, después la realidad es otra. Yo me hago primero una idea que es una representación mental, y si es razonamiento, entonces yo puedo leer de repente tu currículum. Ahí puedo razonar, ¿verdad? Si vos me describís como persona como sos. Soy una persona de cabello castaño, ojos pardos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así. Tomando un poco el concepto puntual de lo que es idea. Vamos a seguir. Después tenemos el tema, ¿verdad? Es un concepto abstracto de carácter general y validez universal que se configura en una variante. La idea principal. Responde a la pregunta: ¿de qué trata la obra? Por lo general, es simplemente un artículo. Acá él no tiene que llevar acento. El artículo él es sin acento. Con acento es un pronombre. Si hay un error en el slide. Y un sustantivo. Idea principal o central dentro de un aspecto temático, ¿verdad? A esto se le define como un sintagma nominal de núcleo abstracto y se lo explica en una oración. Responde a la pregunta: ¿qué quiere decir el autor? Ahí ya entra a jugar, ya no es que entra a jugar nuestro razonamiento dentro de la definición de una idea. Ya tenemos un razonamiento, pero después de qué cosa, después de que hayamos leído el pequeño párrafo o hayamos hecho alguna lectura. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, la idea principal Sí. entonces sería algo más así de lo que el autor piensa, ¿verdad? No sería más tanto así de lo que nosotros podemos llegar a entender o sí, o de De lo lo que que el está autor escrito. quiere transmitir. De lo que está escrito principalmente, la idea principal, tiene que responder a esta pregunta, dice: ¿qué quiere decir el autor? Por ejemplo, si vamos a una oración corta, ¿verdad? Eh, ¿Qué tiene que tener nuestra oración corta, verdad? Sujeto, ayúdenme. A ver, vamos a recordar todos juntos. Sujeto, verbo y primer grado, segundo grado y tercer grado. ¿Qué tiene que tener una oración? Sujeto, verbo y Predicado. Muy bien. Predicado. Muy bien. Y después, cuando empezamos a extender o a hacer un poco más compleja la oración, ahí ya vienen a jugar otras definiciones, ¿verdad? Como el sintagma. Por eso dice, se define como un sintagma nominal de núcleo abstracto. Entonces, en el sintagma, por ejemplo, ya podemos tener sustantivos, ya podemos tener pronombres, ya podemos tener otras cosas que va enriqueciendo más nuestra oración. Y obviamente con un párrafo tiene que componer de eso para que nosotros podamos hacer esa pregunta: ¿qué quiere decir el autor, verdad? ¿Alguien hizo su tarea del Classroom? ¿Me pueden comentar acá de qué se trataba la lectura? Y sobre esa lectura tenían que hacer como 40 ejercicios o 40 respuestas. ¿De qué se trataba esa lectura? ¿Recuerdan? Parece que ya es muy profunda mi consulta. Trataba de la Bakú. Estoy ayudando. Sobre la vacuna. Muy bien. Entonces el autor ¿qué daba? Daba a entender que las vacunas son muy buenas. Bueno, y así. Entonces, ¿qué quiere decir el autor? ¿Podemos hacernos esa pregunta? Sí, podemos hacernos esa pregunta, ¿verdad? Porque el texto estaba enriquecido, el texto tenía componentes, tenía párrafos, tenía de todo. Entonces,
nos podemos hacer esa pregunta directamente para poder sacar una conclusión como idea principal o idea central de ese tema. ¿Sí? Por eso hay que empezar de lo pequeñito. Primero tenemos que saber la composición de una oración corta, ¿verdad? Sujeto, verbo y predicado. Y después lo extenso. ¿Está bien? Continúo. Siguiendo con el aspecto temático, también existen o sea, también tenemos las ideas secundarias. Están subordinadas a la principal. A veces son gravitantes, otras tienen la función de contextualizar los hechos, nunca carecen de importancia. ¿Verdad? Volviendo al tema de una idea secundaria de lo que fue la tarea, era la importancia de la vacuna, ¿verdad? Y una idea secundaria ahí que pudo haber sido en prevención de enfermedades, por ejemplo. Puede ser, las vacunas nos ayudan a prevenir enfermedades, ¿verdad? A eso se refiere una función de contextualizar los hechos. Estamos contextualizando el hecho de que la vacuna es, ¿qué? Importante. Pero al mismo tiempo no es la idea central, ¿verdad? Bueno, seguimos. A ver, Karen, si me puedes leer el slide. Igual otra persona. ¿Para leer o no? Sí, sí, por favor. Lenguaje connotativo y denotativo. En lingüística, Sí, la denotación y la connotación son dos niveles de significado de las palabras, el nivel literal y el nivel contextual. Respectivamente, esto es posible ya que las palabras no solo dicen lo que estrictamente dicta, a ver, se me perdió, lo que pero- estrictamente dicta el diccionario, sino que están sí, acompañadas de todo un marco contextual que les confiere capas más profundas de significado. excelente, Karen. Gracias, Karen. Les voy a leer el concepto nuevamente a todos, ¿sí? Lenguaje connotativo y denotativo. En lingüística, la detonación y la connotación son dos niveles de significado de las palabras, el nivel literal y el nivel contextual, respectivamente. Esto es posible ya que las palabras no solo dicen lo que estrictamente dicta el diccionario, sino que están acompañadas de todo un marco contextual que les confiere capas más profundas de significado. Un poco profundo está el concepto, ¿verdad? Vamos a razonar en el concepto y después vamos a irnos a los ejemplos seguramente. ¿Quién quiere opinar algo acá al respecto? Escucho, Ese no sí. trata más o menos sobre, ahí dice, sino que están acompañadas de todo un marco contextual que les confiere, dice, capas más profundas. Entonces se subdivide en varias partes profundas. Puede ser. Puede ser que se subdivida en algo, pero acá hay ¿cómo se dice? Una característica puntual en la que quiero que descubran. A ver, otra opinión más. Los contextos de los temas o no, Puede ser. Tema ya demasiado o de grande. la Vamos a lectura. achicar. Vamos a achicar un De poco la más. lectura. Vamos a achicar un poco más. Vamos a achicar un poco más. A ver, otra. Ay, profe, pueden Sí, ser significados que nosotros le damos a las palabras. O sea, puede, está bien. tiene un significado, pero
Sí. Después nosotros en nuestro lenguaje coloquial, digamos, le vamos Ah, dando otro significado según vamos viendo cosas. muy bien. Según vamos construyendo, por ejemplo, una conversación, ¿verdad? ¿Y qué hacemos en la construcción de esa conversación? Usando el lenguaje coloquial o vulgar. El famoso, creamos un diálogo. Y en ese diálogo podemos utilizar el lenguaje, repito, ¿verdad? Coloquial, pero connotativo y denotativo de las palabras. Hay un dicho así muy frecuente entre ustedes jóvenes, ¿verdad? Literal, que dicen. Dicen algo, así cuentan algo, literal le bajan, ¿verdad? Creo que ya hay ese ejemplo en la clase 3. Literal, me pasó esto, literal, dicen otra vez. De repente porque copian nomás la forma de habla de otra persona. Y en ese momento no es correcto que digan literal. ¿Por qué? Porque ahora vamos a descubrir cuándo es literal y cuándo no es literal, cuándo no podemos usar literal al terminar una frase o al terminar un cuentito que vamos dando, o algún suceso que nos pasó, ¿verdad? Como dice Pablo Rubín, algo ingueroviable. Entonces, volviendo al lenguaje connotativo y denotativo, dice en lingüística, y ya me paro un poquito más con la lingüística, lo que es la lingüística, ¿verdad? Obviamente que la lingüística es algo extenso, algo grande, que trata de estudiar una estructura de que del lenguaje. Entonces, al estudiar la estructura de ese lenguaje, nosotros tenemos un significado de que de las palabras. Y esa palabra, por ejemplo, si queremos conocer el significado, les peticioné, apelé y solicité que revisen el diccionario. ¿Recuerdan eso, verdad? Que si me alzan el pulgar, si estamos de acuerdo, ¿qué les pedí? Bueno, revisaron el diccionario. Pero aparte de revisar el diccionario, de repente si construimos un párrafo o construimos una idea, ¿qué puede suceder? Que en el marco contextual de lo que se está diciendo o de lo que está escrito, entonces de repente cambia el significado de esa palabra en sí dentro del contexto que estamos manejando, dentro de ese marco contextual, ¿verdad? En sí. Entonces, cuando decimos literal y hacemos la comillita con los dos deditos, a partir de ahora tiene que ser sobre un concepto real. ¿Verdad? Estamos comparando algo con un concepto real. Ahí es una forma literal. Y una forma contextual ya sería cuando tenemos la definición dentro del contexto de la historia que estamos contando, dentro del contexto de ese fragmento de escrito que estamos leyendo. A eso se refiere el lenguaje connotativo y denotativo. Vamos al siguiente. Dice, vamos a separar ahora denotativo. ¿Qué es lo que es el denotativo? La denotación es un significado llano y principal, evidente y universal que tiene una palabra, una expresión. Es el significado principal que recogen los diccionarios y que es común a todos los hablantes en un idioma sin tomar en cuenta matices, ni contextos, ni segundas ni terceras intenciones. Segundas ni terceras intenciones se refiere a ambigüedades ya. El famoso una cosa por otra de repente. Entonces, a lo denotativo, volviendo para atrás, sería lo que me dicta el diccionario y ¿qué más sería? Un nivel literal. Estamos construyendo ahora
la comilla que le hacemos con los dos deditos. Ahora, literal te digo. Entonces, el literal te digo es que está en el diccionario y que tiene un significado, independientemente a cómo yo lo esté usando dentro de una expresión. O sea, una definición de diccionario sería. Y el lenguaje connotativo ya sería un significado más profundo o figurado de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Implícito o particular, que esa misma palabra o expresión pueda tener dependiendo de quién la utilice, en qué contexto, dentro de qué grupo de habla o con qué matices. Este tipo de sentidos varían a menudo con la geografía, la clase social o la traducción cultural a la que se pertenezca. Entonces, nosotros tenemos una diferencia denotativa y connotativa abismal con España, por ejemplo, ¿verdad? Porque hay varias palabras que en en nuestro uso normal es normal, pero en el uso de ello es una grosería o al revés. Por eso vuelvo al concepto inicial. Acá está, sino que están acompañadas de todo un marco contextual y la otra forma era un significado de esa palabra. Vamos siguiendo. Que voy y vengo para atrás, para adelante, para que marquen eso, porque revisando los ejercitarios, 2 a 3 preguntas básicamente sale del lenguaje connotativo y lenguaje denotativo. ¿Sí? Por eso lo estoy haciendo foco y énfasis siempre a los temas que más salen. Bueno, acá en el lenguaje connotativo y denotativo podemos construir un ejemplo, chicos. A ver, ¿quién se anima? Y utilizando directamente ciertas palabras, por ejemplo, de connotación o denotación. ¿O es algo nuevo para ustedes esto? Algo bien nuevo, pero no me recuerdo bien con qué ¿No te recuerdas? connotación. No. Ya. Esto se da normalmente en el 9º grado y se vuelve a repetir en el 2º año de la media. No me Segundo acuerdo programa. yo de eso, profesor. Y también en el 6º grado se da. Se llama llegar. Causa y efecto también es el otro tema. Ese sí se van a recordar. Profe, permiso. Segundo año de la media. El Sí, segundo año, el primer año, segundo año y tercer año. De la media era en mi época, no sé ahora cómo es, ¿verdad? Pero Profe, es permiso. la única. Sí, Dayana. Un ejemplo pediste, ¿verdad? Del lenguaje, Sí, o me equivoco, ¿verdad? no. Sí, connotativo y denotativo. Ah, Ya sacamos la explicación. Ahora vamos ah. a buscar un ejemplo. Puede ser, se le partió el corazón al saber Sí, de la noticia. Ese sería connotativo, ¿verdad? O me estoy equivocando. se le partió el corazón Al saber de la noticia al o al saber de la enterarse noticia. de la No, noticia. es larguito ya. Y bueno, ¿y cuál va a ser? ¿Es una construcción de connotación o una construcción de denotación? Y Se le según partió yo, el corazón al saber la noticia. sí, connotativo me parece que es. ¿Y el corazón se puede partir al saber algo? Y no. No, no. Como una construcción, ¿verdad? Voy a inventar yo. Por ejemplo, el sapo es un animal que es invertebrado. No, está dentro de la clasificación de vertebrado. El sapo es un animal vertebrado. Esa es una denotación del sapo. Y yo si le digo acá al compañero Eliezer, no sea sapo, Eliezer. ¿Por qué le digo sapo? Porque estoy usando esa construcción, o sea, le estoy diciendo, me estoy refiriendo a él como sapo, sabiendo bien que sapo
en términos de denotación, que era el significado del diccionario, ¿verdad? Lo que dicta la universalidad. Sapo, un animal. Lenguaje denotativo. Lenguaje connotativo, no sea sapo, Eliezer le digo. Entonces le estoy dando una connotación, ¿en qué forma? Particular. ¿En qué contexto le puedo decir? ¿Verdad? El sapo normalmente se dice de la gente que, tipo, que te delata, ¿verdad? Me delató con la profe, por ejemplo, Eliezer. A ver, ¿quién quiere dar otro ejemplo? Entonces, en el sentido de que Eliezer, ¿a qué? No sé, profe, si usted el nombre de Eliezer. Ajá. Ya me pilló un nombre. Está Eliezer, haciendo, sí. está haciendo chismoso, ¿verdad? Muy bien. Eliezer la víctima es hoy. Entonces ese sería un lenguaje Sí, connotativo, ¿verdad, profe? connotativo, sí, porque yo le Sí. doy una connotación al término sapo directamente. Lo que también se Mm. suele hacer, no sé si sirve como ejemplo, es cuando alguien se va y le cuenta demasiado a la profesora cuando alguien se porta mal y le dice que es yaguaí, le dice que son perritos. Sí, muy bien. Perrito. Entonces, el perrito es un animal vertebrado, sabemos eso, esa es una denotación. Acá en Paraguay y en Brasil, Estados Unidos, el perrito tiene 4 patas y es un animal, ¿verdad? Y no seas perrito, Eliezer, entonces, ¿qué estoy queriendo expresar, verdad? Por eso acá, volviendo al lenguaje connotativo que dice la construcción de nuestro em, significado puntualmente, dice, abarca significados más profundos o figurados, implícitos, ¿verdad? Implícito era que yo entiendo de forma tal. Explícito es que yo expongo. Entonces, algo explícito sería que el perro es un animal y algo implícito en mi oración, ¿qué sería? Que le estoy dando un significado figurado, ¿verdad? Porque en guaraní, el yaguaí, si en guaraní el yaguaí es el cuentero, ¿verdad? En castellano, perrito, no, ya no podemos decir, pero si estamos, como se dice en Paraguay, entendemos, porque a veces pensamos en guaraní y respondemos en castellano. O respondemos en castellano y pensamos en guaraní. ¿Se entiende? Para diferenciar el lenguaje connotativo y denotativo. A ver sus pulgares arriba. Excelente. Vamos a hacer una opción. A ver, Santiago. Entonces, y Sí. Pochipalo, perro es un lenguaje connotativo. Sí, señor. Sí. Pero en castellano tenés que construirme ese ejemplo. Se enojan los perros. Muy bien. Entonces es connotativo. ¿Y el denotativo? Podemos seguir utilizando. El perro es un animal vertebrado. Entonces, en la denotación se utiliza la palabra correctamente con su concepto universal, ¿verdad? Universal se refiere a lo que es acá y en todos lados según el diccionario de igual forma. Y connotativo ya sería, ¿verdad? Al sentido que yo le estoy dando a esa palabra. Lo mismo pasa con banco. Banco. Ya caemos en qué, en clase 2, en clase 3. ¿Qué pasa cuando suena de la misma forma y tiene diferente significado? ¿Mm? Parónimo, Puede ser. A ver, ¿quién más? homófonos, Muy bien, es una palabra homófona. Pero, por ejemplo, si construimos un ejemplo o una oración, entonces el banco, por más de que sea homófona, si yo me refiero en la oración, ¿verdad? Voy a entender que cuando estoy expresando banco, esa oración tiene que expresar directamente a no sé, a pago de préstamo. De repente me fui a pagar mi préstamo en el banco. Y sabemos ahí directamente porque por razonamiento que se fue a una casa donde hay cierta guardia de seguridad, etcétera, estructura, a pagar una cuenta. Obviamente que no te vas a ir a un banco de la plaza a pagar tu cuenta, ¿verdad? Se entiende la denotación y la connotación en ese momento, ¿verdad?
¿Sí o no? ¿O se confundieron? Se entiende. Entonces, de la misma forma, entonces, al momento de la construcción, cómo ese lenguaje se expresa o cómo la intención o la intencionalidad de la oración o de lo que queremos expresar o decir está jugando el papel de diferenciación, ¿verdad? Si es connotativo o si es denotativo. Bueno, vamos a la siguiente. Causa y efecto o consecuencia. Es decir, ya se van a recordar un poco más. Y a los subalpelos sí se recuerdan de causa y efecto. Eso sí es clásico. No me van a decir que no dieron, porque sí habrán dado. Vamos a repasar. En las ciencias, la causa explica la razón por la que algo sucede. El efecto es la descripción de lo ocurrido. La relación entre causa y efecto, que sería una consecuencia, se refiere al concepto de causalidad. Sin embargo, la relación entre ambos no necesariamente es evidente o sencilla y un mismo efecto puede tener numerosas causas. Un rápido. Salvado por la campana de educación. Un ratito, por favor. Un ratito. Voy a atender una llamada urgente, ¿sí? Un ratito. Sin embargo, la relación entre ambos no necesariamente es evidente o sencilla y un mismo efecto puede tener numerosas causas o una misma causa numerosos efectos. Vamos al siguiente slide. Ejemplo, dice, el fuego es una causa y quema es un efecto. El fuego quema, si yo digo, y voy a separar. El fuego se refiere a la causa y el efecto que produce ese fuego, obviamente si tocamos, quema. Es real. Por eso, volviendo al ejemplo, indica que, en consecuencia, el concepto va a ser un ratito. La relación entre ambos no necesariamente es evidente, dice. En este caso, nuestra construcción del primer ejemplo es evidente porque todos sabemos que el fuego quema. Después también sabemos que el hielo congela. Hielo es la causa y el efecto es congela. El sol es una causa y calienta es el efecto. Sabemos. La lluvia moja, también sabemos. La luna es la causa y los faroles es la causa. Iluminan la terraza. Ya tenemos un efecto ahí. Ya tenemos, ¿qué tenemos? Dos causas diferentes que pueden también haber dentro de una construcción de un ejemplo. Volviendo acá, ¿qué estamos buscando en los ejemplos? La relación entre ambos no necesariamente es evidente, ¿verdad? La luna en la ciudad de repente no puede causar el efecto de que de la luminosidad. ¿Por qué? Porque los faroles o, ¿cómo se dicen? Las lámparas que están por la calle, entonces tienen más luminosidad que la luna. Entonces de repente sabemos que la luna puede causar un efecto de iluminación, pero dentro de un lugar, o sea, en una zona donde no tengamos muchos faroles. Podemos separar eso. El sol es una causa, genera fotosíntesis, un efecto. Nosotros vemos esa fotosíntesis. ¿Alguien me puede decir? No vemos No simplemente. vemos. Entonces acá se construye esto. La relación entre ambos no necesariamente es evidente. Porque no vemos nosotros, pero sabemos que causa, porque hay estudios, porque hay una ciencia de investigación atrás de eso. Entonces, este es el ejemplo que construye el concepto. Después, tomar agua refresca e hidrata. Tomar agua refresca, sabemos que sí. Hidrata. ¿Cómo hidrata nuestro cuerpo? Nos vemos, también sentimos, ¿verdad? Puede ser que sintamos. Entonces, hay un efecto ahí. Después, alimentarse nos da nutrientes.
una causa en efecto. También nosotros no vemos nuevamente eso, pero sabemos que sucede eso dentro de nuestro organismo, ¿verdad? Comer mucho y no ejercitarse genera obesidad. Y por último, ejercitarse adelgaza. A veces, ¿verdad? Yo por más de que camine y demás, no me da ese efecto. Ojalá, ¿verdad? Ojalá. Y así. Entonces, causa y efecto es un poco más sencillo, es más sencillo en realidad que lenguaje connotativo y denotativo. Es más fácil de poder encontrar la causa y el efecto. Y ahí terminó nuestra clase. Mira, cortísimo fue el día de hoy. Cortísimo, cortísimo. Como es sábado, prácticamente hubo una reducción también en todo lo que es el tiempo, como para que podamos liberarle más rápido y puedan sentirse, vamos a decirle, liberados, despéjense, refresquense, recarguen pilas para que puedan con todo, ¿verdad? Mañana la clase de refuerzo de repaso y después el lunes continuamos nuevamente. Por mi parte,